Pues muy buenos días, estudiantes, profesores, público en general. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión del maestro Roberto Carlos Salas Segoviano, quien nos va a presentar el tema, la propiedad intelectual, el ABC de emprender y startups, bases tecnológicas y tradicionales. Como reseña curricular del maestro Roberto Carlos, voy a hacer un breve resumen porque su información es algo extensa. Como información académica, pues él es maestro en ciencias en comercialización de ciencia y tecnología de la Universidad de Texas en Austin y también es ingeniero en alimentos por la Universidad de Guanajuato y actualmente estudia el doctorado en biociencias por la Universidad también de Guanajuato. También en su trayectoria profesional ha cursado varios diplomados en los temas de ingeniería de calidad, propiedad intelectual, en universidades como la de Guanajuato, en el Congreso ADIAD CONACYT. Como experiencia profesional del maestro en ciencias Roberto Carlos, pues desde el mayo del 2019 es director de investigación y desarrollo de laboratorios naturales AJSADCB, una startup que nació en 2010 y actualmente es una microempresa donde labora de tiempo parcial, donde tiene a su cargo los nuevos desarrollos en el área médica y de transferencia tecnológica, así como el registro de solicitudes de patente a nivel nacional e internacional. También ha laborado como profesor en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Incarnate Word Bajío, Guanajuato, donde imparte cátedra desde 2019 en marketing legal, propiedad intelectual y matemáticas financieras. También desde enero de 2018 es profesor de asignatura de la carrera de Ingeniería en Procesos Químicos Industriales, Ingeniería en Tecnologías Ambientales en la Universidad Tecnológica de Salamanca, Guanajuato, México. En la Universidad Tecnológica del Sureste ha sido profesor de la Ingeniería en Procesos Alimentarios e Ingeniería en Agricultura Protegida. En la Universidad de Guanajuato ha sido profesor de la Maestría en Innovación y de la carrera de Gestión Empresarial e Innovación. Es miembro fundador de la empresa Disruptive Creative Mind e Intellectual Property. Desde 2014 desarrolla actividades empresariales de propiedad intelectual como proyectos de redacción y solicitudes de patentes para empresas y universidades. En el periodo de agosto 2016-2017 fue jefe del Departamento de Promoción y Transferencia del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica CIEBT del Poly Incubate Instituto Politécnico Nacional. Y luego como principales logros, pues tiene muchos logros el maestro Roberto, pero yo voy a destacar que ha realizado 198 solicitudes de patentes de invención en propiedad intelectual, de las cuales se le han otorgado 50. Entre ellas son patentes de innovación, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al maestro Roberto para iniciar con la presentación. Adelante. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con el ABC de emprender, la parte de propiedad intelectual. Me da un gusto y no sé si tienen preguntas, me pueden interrumpir para preguntar, por favor. Voy a tratar de darlo muy general, un tema bastante amplio y voy a tratar de que sea mucho más amigable, conceptos que vamos a estar manejando como tal. Para comenzar, vamos a hablar de lo que son las generalidades de la propiedad intelectual e innovación abierta. ¿Por qué hablo de mucho o por qué lo ponemos como una generalidad de propiedad intelectual? Justo en la parte de hoy en día tenemos en el manejo dos tipos de innovaciones, la innovación cerrada y innovación abierta. La innovación abierta es ver la oportunidad externa, algo que está fuera de nuestras manos, pero que podemos usar a nuestro favor, que es una de las metodologías que usó mucho tanto Japón y ahora China con sus desarrollos y con la oficina más grande en el mundo en el área de propiedad intelectual. Y en esta parte de ver la propiedad intelectual, es importante que la visualicemos como una cuestión muy general o muy globalizada en el mundo. Y bueno, aquí la oficina quien maneja o administra la gestión de la propiedad intelectual es la Oficina Mundial de Protección a la Propiedad Intelectual, que se encuentra OMPI, que se encuentra en Ginebra, Suiza, y quien tiene tres convenios muy fuertes, pero los dos primeros es el convenio de Berna, que es para la parte de derechos de autor, y el Tratado de París, que está focalizado para la parte de la propiedad industrial. Hay otro tratado que se conoce como el Tratado del PCT, que son tratados en materia de cooperación, en materia de patentes a nivel internacional, y todos los países que forman parte de la ONU, y la ONU tiene a esta organización dentro de que es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad, conllevan a todo el formato legal o las reglas del juego con referente a la propiedad intelectual. Pero la pregunta importante es
nosotros podemos visualizar qué es la propiedad intelectual y es muy sencillo que nosotros visualicemos que la propiedad intelectual es en sí toda creación humana, todo lo que las personas podamos crear dentro de innovación puede tener esa connotación de ser protegida. Y aquí lo importante es que tenemos que, para poder nosotros proteger esta creación, pues tenemos que saber cómo clasificar y cómo legalmente, en el caso de México, cómo está legalmente nuestras leyes, qué leyes son las que engloban a toda la protección de la propiedad intelectual. Y aquí en este diagrama podemos ver que en México, en el marco legal nacional, nosotros tenemos a la ley de propiedad industrial, que hoy en día ha cambiado a la ley de protección de propiedad industrial. Quien está a cargo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con patrimonio propio, ¿verdad? Una entidad de gobierno, y aquí manejamos toda la parte del área industrial, patentes, marcas, a desglosar un poquito más este tema. Y la otra ley es la Ley Federal del Derecho de Autor, que aquí podemos proteger, se protegen el software, se protegen las obras literarias, libros, revistas, paper, todo ese tipo de derechos de autor y derechos conexos se protegen en esta ley, y esta quien la ejecuta, la ejecuta el INDAUTOR, ¿verdad? El Instituto Nacional del Derecho de Autor, pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Y por último tenemos la Ley Federal de Variedades Vegetales, y esta Ley Federal de las Variedades Vegetales está directamente relacionado con SAGARPA. SAGARPA es quien administra esta ley. Aquí podemos tener las nuevas variedades que se protegen. Una de las que más se protegen en México pues son las distintas producciones, como son las producciones en flores. Y de ahí, bueno, pues tenemos todo el marco de referencia internacional, donde tenemos las leyes que comentaba, Convenio de Berna, tenemos el Tratado de París, Tratado de ST, tenemos normas internacionales de comercio y leyes mercantiles, que son las que en conjunto funcionan para salvaguardar dos derechos muy importantes, que es el derecho moral, es el derecho de ser autor o ser inventor, y el derecho patrimonial, que es el derecho de los recursos monetarios que pueden generar estas obras o estas creaciones o estas invenciones. Bueno, por aquí ya me he adelantado un poquito y podemos ver nosotros que por qué existe la propiedad intelectual. Uno de los puntos importantes es el poder nosotros autentificar nuestra creación en la parte de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, parte de derechos de autor. Más o menos comienza fuerte a poder generarse la parte de la protección, bueno, cuando comienza esto la revolución industrial. Siglo XVII comenzamos y bueno, se empiezan a tomar este tipo de medidas, porque uno de los puntos importantes pues hoy en día es, bueno, y en ese momento pues, eran los plagios, ¿no? Y por otro lado pues los beneficios que pueden obtenerse, los patrimoniales que se pueden obtener para este tipo de creación. La necesidad de proteger, aquí tenemos muy importante, ¿no? Cuando hacemos trabajos de investigación y desarrollo, pues podemos ver que los resultados que nosotros obtuvimos, saber si son disruptivos, entonces si realmente son nuevos o son derivados, creaciones derivadas de algo ya existente, y saber y cuantificar cuál es la diferencia entre esa parte y qué es la que podemos proteger. Y por otro lado, la parte, hablamos aquí del acuerdo con la sociedad, con el autor. Bueno, esto siempre va a haber una parte muy importante que hoy en día el ser reconocido como el autor intelectual, esta parte, o la parte que el autor lo está dando a la sociedad, una aportación gratuita. Eso también está dentro de este tipo de protecciones, ¿verdad? Donde se le reconoce al autor esa aportación. Bueno, todo esto conlleva a este tipo de necesidades, puede tener relación con las cuestiones económicas, es decir, este tipo de creaciones pueden generar y detonar nuevos negocios, pueden ayudar a la sociedad y pueden usarse de manera estratégica, ¿verdad? Para desarrollos tanto sociales como empresariales. Y algo muy importante es que, bueno, también debe de tener muchos detalles importantes éticos. Es decir, si yo estoy usando si estoy usando alguna de estas creaciones, pues bueno, es importante dar el crédito moral. Cuando se tiene que dar el crédito moral, pues también se tiene que dar alguna regalía o alguno de ese tipo de derechos patrimoniales, pues saber qué implicaciones, qué procesos se llevan para que puedan funcionar y puedan ser, sobre todo la parte funcional,
para la parte de propiedad intelectual como la parte patrimonial de desarrollo que esté dando, ¿no? Entonces, este tipo de convenios son importantes para que puedan tener una coexistencia dentro de la sociedad. Toda esta parte es muy importante para los centros públicos de investigación y desarrollo, tener un control sobre el conocimiento. Esto es importante, sobre todo porque pues, recibimos, cuando somos centros de investigación, pues, recibimos un recurso que es federal y que los investigadores tienen un contrato dentro de estos centros públicos que, bueno, debe existir toda una política para los dos detalles, para la parte del derecho de propiedad, derecho moral, que es el derecho de ser inventor, ser autor, y la parte patrimonial, el recurso que pueda recaudar esta creación. ¿Cuáles son las principales ramas de la propiedad intelectual? ¿Para qué sirven, no? Bueno, aquí en una de las ramas tenemos el derecho de autor, y el derecho de autor, bueno, pues sirve para proteger resultados de la actividad intelectual cuyo valor radica en la forma de expresión. El derecho de autor es el alma de la creación. Aquí muchas veces este derecho no es necesario registrarse como tal. Es un derecho universal, pero si nosotros queremos hacer uso o transferencia de estos libros, de estos trabajos, de estos manuales, en este caso, obras, sí es importante que se registren ante el INDAUTOR, tener este recurso legal para poder hacer, aunque sea una donación, poder hacerlo de manera legal, de tal manera que puedan usarse muchos derechos, puesto que, por ponerles un ejemplo, en una obra artística no podemos nosotros, si esta obra la compramos, no podemos mutilarla o hacer obras derivadas que dañen la imagen del artista y de la misma obra. Este es un derecho que tiene el autor y que en este caso pues es importante conocerlos, pero sobre todo cuando se hace la transferencia, hacerlo saber que solamente la obra es para que se muestre y no podamos hacer mal uso de esos tipos de obra. Y bueno, aquí damos un pequeño ejemplo de los derechos de autor, como es las obras artísticas, las canciones, obras cinematográficas, los mismos videos, manuales que se puedan hacer en ciencia, y los programas de cómputo son muy importantes, aunque el programa de cómputo, vamos a ver un poquito más adelante, que es un derecho acumulado o mixto que puede entrar dentro de una patente, pero también puede estar en el derecho de autor, y en un tercero que puede ser generar alguna marca para la transferencia de la tecnología. Dentro de las ramas podemos ver dentro de las cuestiones de propiedad industrial, que es una de las que se generan mucho más en los centros de investigación. Patentes van a la parte de tener tres características muy importantes. Una es la novedad universal, es decir, tiene que ser nuevo el concepto en ciencia, y debe tener un segundo que es la actividad inventiva, es decir, ciencia nueva con una aplicación, y la ciencia nueva tiene que ser no obvia, es decir, no porque le haya movido una variable y esa variable dentro del contexto de análisis técnico puede ser muy, vaya la redundancia, muy obvio, muy derivado, de tal manera que no va a tener esa cuestión de actividad inventiva. Entonces aquí se pide mucho la ciencia nueva con la aplicación para que pueda tener esa característica, y la parte de aplicación industrial. Y la parte de aplicación industrial está dada, bueno, que sea reproducible, ¿sí? Se pueda reproducir el fenómeno, o en este caso la invención, para que pueda tener, y obvio, si es comercializable, pues mucho mejor, que es una de las partes dentro de la propiedad industrial. Tenemos que tener bien contemplado pues que este tipo de invenciones, pues para que sean sustentables, pues tienen que satisfacer una necesidad técnica, pero también una necesidad social. Y esta necesidad social pues puede ser también comercial, no económica, para que pueda ser sustentable. Este tipo de invenciones, pues bueno, son inversiones que se llevan para hacer un monopolio. Vamos a hablar un poquito más adelante de patentes, que tiene un derecho de 20 años. El modelo de utilidad, pues es una modificación o una derivación de una patente, pero sobre todo de algo de dispositivos físicos, ¿sí? Hablamos aquí de mejoras de dispositivos físicos, solamente para eso, para procesos no se puede, y tiene características, pues vaya, la novedad y la mejora en un dispositivo físico como tal. Son 10 años de protección. Tenemos el modelo de diseños industriales,
Esto da más a las cuestiones estéticas y aquí la novedad solamente es una novedad figurativa. También pueden tener los propios diseños como estampados o dibujos industriales. El otro, hablamos también de las marcas y productos y marcas de productos y servicios. Aquí podemos hablar desde marcas de un servicio, un producto, marcas sonoras como el ronroneo de una moto Harley, el ringtone de algún teléfono, marcas de aroma, ¿verdad? Como la de los perfumes, también son marcas, o marcas de la propia imagen de las personas, también pueden ser usadas como marcas, los nombres comerciales de los establecimientos, denominación de origen, las denominaciones de origen, como el tequila, como el mezcal, como el bacanora, mango. Entonces, hay varias denominaciones de origen, los mismos vinos, ¿verdad? Los vinos que son por las regiones. Secretos industriales, los secretos industriales están dados por convenios como tal. Aquí vamos a hablar un poquito más de los secretos industriales. Pueden ser estrategias muy importantes para transferir tecnología o conocimiento como tal. Y el derecho de obtentor, quien lo maneja es Zagarpa, son esas variedades vegetales o nuevas semillas, se conoce como SNI, son esas certificaciones de nuevas semillas. Estas pueden tener un híbrido también con las patentes. La patente como tal, pues es un convenio con el Estado mexicano, ¿verdad? Donde el Estado mexicano nos va a otorgar este derecho. Y este derecho aquí, a diferencia del autor, este derecho tiene la patente tiene la bondad de proteger productos, equipos o dispositivos con posición de materia. Es muy amplia, pero como les comento, la novedad universal es decir, no porque en México no se use, puede ser patentada en México. Si ya se usó o se está comercializando esa invención en China, en Alemania, en Japón, en cualquier otro país, no se podrá proteger en México porque ya no cumple con la novedad universal, ¿verdad? El grado inventivo es la parte que comentaba, las cuestiones que no son obvias como tal. Y eso les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo hablar de que inventé un conservador para alimentos, sobre todo para bebidas, donde atacan a bacterias gram positivas, gram negativas, y entonces yo puedo decir, no, pues ya inventé y lo único que hice es poner sorbato de sodio y benzoato de sodio, uno que ataca positivas y el otro ataca negativas, los meto en la solución, aunque sea una bebida carbonatada, pues como puede tener los dos pHs o puede cambiar su pH, pues está protegida en la parte alcalina y en la parte ácida, y puedo decir, no, pues ya inventé, ¿no? Y entonces a lo mejor cualquier otra persona que también esté en el core de los alimentos, en la química de alimentos, me dice, pues eso no tiene nada no tiene nada de inventivo, hacen conservadores, y esta cuestión no me la darían, pues esto que es ya de cambio, pero tal vez si yo agarré el benzoato y le hice cambios, lo isomeré, y entonces puede actuar en la parte, ya tiene otra molécula más, o es un isómero, y entonces ya puede actuar en las dos pHs, en el pH ácido y en el pH básico. Entonces, ahora sí, tal vez en este punto la obviedad no es como tal, ¿no? Ya se hizo una modificación la cual no era obvia, y esto podría estar dado, por ejemplo, a una cuestión de patente. La aplicación industrial pues es mucho más fácil de cumplir, pero estas dos primeras son las complicadas, ¿no? La patente, lo que no se considera como invención, ¿qué es lo que no se considera como invención? Algunos descubrimientos, las fórmulas matemáticas, algoritmos o programas, sistemas de administración, procedimientos de diagnóstico o tratamientos de enfermedades. En Estados Unidos, por ejemplo, para sí se consideran patentes. En México, nuestra ley no aplica para este tipo de tratamientos o diagnósticos. En el área médica están de libre acceso, ¿no? Y material genético, en caso de patentes de genes, pues es totalmente, ahí podemos proteger tanto los genes, las células y los procesos, que son de las patentes mucho más claras que pueden existir, porque en estos se requieren depósitos en centros avalados por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad. Aquí en América, uno de los centros están en Estados Unidos, unos centros de cepas, pero pues es caro meter ese tipo de productos ahí, sobre todo para cuestiones de patente. Ahorita deben de estar casi en $3,000 por cada cepa. En Europa, por lo
general es donde he metido, que es en España, y bueno, ahí están a razón de 1,000, entre 900 y 1,000 euros, ¿no? Cada cepa. Entonces aquí en materiales genéticos como tal, pues son las plantas, y aquí es muy importante el alcance, ¿no? Aquí una de este tipo de patentes que pueden existir en el área biotecnológica, son importantes que se tenga como pensado una comercialización, porque este tipo de patentes, como lo comento, aunque se vayan a entrar solamente en México, que en México es realmente económico patentar, pero las del área biotecnológicas, como se tienen que hacer estos depósitos, pues sale carísimo, ¿no? Y mantener una patente de este área que no se vaya a comercializar o que no vaya a tener una transferencia social que realmente beneficie a muchas personas como centro, pues realmente sería costoso, ¿no? También aquí hablamos en las herramientas de investigación, si dentro también de su área ustedes en un proceso o un producto diseñaron algún dispositivo o alguna herramienta específica para desarrollar ese proceso, también puede estar entrando dentro de estas patentes. Las patentes, datos descriptivos, la patente contempla un título de la invención, más de un inventor, puede ser el causante, puede ser el propio centro de investigación, la universidad, la empresa, o puede estarlo presentando el propio inventor. Claro, sí, solo sí, pues bueno, él usó sus recursos, ¿verdad? Si está usando las instalaciones de su institución, pues bueno, ahí tendrían que ver las políticas, cómo la está manejando cada institución. Y bueno, pues vemos ahí que tiene que llevar sus datos de domicilio, fecha, la prioridad, fechas de prioridad. Por ejemplo, aquí es bien importante cuando yo voy a solicito una patente en México, pero luego la quiero solicitar en otro país, entonces puedo solicitarla antes de los 12 meses, pero también hay varios puntos importantes en el caso de las sesiones de derecho. Por ejemplo, en las cuestiones legales voy a poder dar concesiones, eso es también importante para las cuestiones de patentes, ¿no? Para los extractos, para las bases de datos, pues estamos pegados ahí en la parte de derechos de autor. Pero bueno, para las cuestiones de bases de datos también se tienen este tipo de información, quién es el inventor, quién es la institución, qué país se está registrando. Descripción de invención, del arte, discusión sobre el resumen de características y ventajas que se tiene de la invención, una descripción de detalle. Muchas veces la mayoría de los inventores o investigadores que presentan o quieren presentar una patente tienen miedo de que se quede expuesta toda la información por cuestiones de negocio, porque estas patentes son públicas, ¿verdad? Aquí el derecho de una patente por eso no se consideran como monopolios como tal, sino es como un monopolio controlado, donde deja ver la parte de investigación, trabajo o descripción detallada, pero podemos manejar rangos para evitar que pueda ser plagiada. Uno de los detalles importantes es que la ley de propiedad industrial o la internacional intelectual nos conlleva a que nosotros tengamos que dejar esta información de invenciones de manera libre, pero lo que no es libre es que se pueda ser reproducible y que pueda ser comercializable en donde esté protegida. Por eso aquí hablamos del detalle de cómo cuidar la información bajo una técnica que se conoce como Bikini Approach. Es decir, solamente se pone lo esencial, pero algunos detalles importantes no se podrán ver en ese documento. Esto es para poder dejar que a quien le interese pueda contactarse con la institución o con el inventor para poder desarrollar o comprar la tecnología. Y lo importante dentro de una patente es lo que reclamamos. Obvio, la descripción detallada es importante porque esto sustenta a las reivindicaciones o reclamos de propiedad, de novedad, y ese es uno de los detalles importantes. Aquí voy a hablar un poquito sobre la parte de cómo podemos nosotros focalizarnos para obtener una patente. Nosotros podemos tener nuestro desarrollo tecnológico y tratar hay todo un formato para poder nosotros redactar este documento, pero si yo tengo que valorar los 3 puntos anteriores mencionados, que es novedad universal, listado y ciencia nueva o actividad inventiva, es importante que yo pueda hacer o recurrir a búsquedas en bases de datos internacionales para poder yo tener de una matriz comparativa
el arte previo que ya se conoce, ¿verdad? Con referencia a lo que yo voy a aportar. Y entonces aquí es bien importante ese tipo de detalle, porque cuando yo hago búsquedas, pues podría entrar y ver solamente los títulos, pero el título pues tendrá una o dos palabras clave de lo que yo esté tratando de proteger, pero pues leer un documento de patente pues, me va a llevar mucho. Por lo general siempre recomiendo leer el resumen. Si en el resumen existe algo que tenga similitud con lo que yo quiero solicitar, pues entonces me voy directamente, no leo descripción detallada, me voy directamente a reivindicaciones, y ahí en reivindicaciones voy a poder, o claim, porque por lo general esos documentos están en inglés, voy a poder revisar si existen estas novedades ya descritas en ese documento que se parezcan a las mías. Si es así, pues entonces ahora sí tendré que irme directamente a la descripción detallada para poder revisar y leer si se parecen o no se parecen a lo que yo quiero presentar. Y aquí, en lo que les comentaba en tratados, yo solamente tendré derecho de solicitar una patente solamente en México, ¿verdad? Si pagué solamente en México, entonces tengo 12 meses para poder, bajo Tratado de París, reclamar el año de prioridad en otro país. Es decir, puedo ir directamente a Estados Unidos o me puedo ir a Europa o al país que yo requiera proteger. Y esto es importante que tengamos. También es algo que es muy importante, que nosotros dentro de nuestros trabajos de investigación, cuando nosotros publicamos y la publicación cumple un año y no he solicitado una patente, y esta publicación se encuentra en un sitio público, en una plataforma, el Elsevier o cualquiera de las revistas indexadas que son públicas, o cualquier publicación en internet que se encuentre mi documento, después de un año carecerá de novedad. Esto es importante que lo mencione, porque ahí entonces la novedad ya no será universal, ya estará dado, a no ser que ese documento podamos hacer un comparativo y ver que lo que estés presentando no tenga obviedades, y entonces tal vez podamos denotar que si tenías 20 o 50 características nuevas, a lo mejor el documento de esas 20 revela 10 y 10 no, y entonces tal vez ya el documento que se vaya a solicitar en patente en un reclamo, pues ya podrá tener pues solamente 10 y no las 20 que ya tenía, o en algunos casos pues ya no se podrá patentar. De cooperación en materia de patentes, habla mucho sobre la parte, las convocatorias siempre nos dicen que hay una patente internacional, y muchos en México lo conocen como patente internacional, que legalmente no existe una patente internacional, solo es un stand-by, un recurso legal para poder tener más tiempo para patentar en varias partes del mundo. Pero este tratado nos da 30 meses del momento de la solicitud, pero yo no lo podré solicitar después de que haya cumplido el Convenio de París. ¿Por qué razón? Porque el Convenio de París nos habla de 12 meses, es decir, yo tengo 12 meses antes de que cumpla el año, puedo solicitar en cualquier parte del mundo que formen parte de los tratados de París, obvio, la patente. Bien, en este periodo tendré que tramitar el PCT, es decir, si yo lo presento después de que se acabe el año, entonces ya no puedo reclamar esa fecha de prioridad. Sí puedo reclamar el PCT, pero no puedo reclamar la fecha, la primera que yo tengo, ¿no? Y entonces es importante que el PCT vaya de la mano con el Tratado de París, después de que antes de que cumpla el año, yo pueda meter el PCT y se inscribe en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra. Es un recurso que por lo general yo a mis clientes nunca lo recomiendo porque es muy caro, y si yo sé que la tecnología, hacemos una vista rápida de negocios de esa tecnología, y si tiene salida en Estados Unidos o Centroamérica o el país que veamos que existe, pues mejor ese recurso lo focalizo al país en el que yo pueda hacer negocio, y no esperarme 30 meses para decidirme en qué país, y a la mera hora pues me gasto un recurso muy grande, ¿verdad? Y que no pueda registrarlo porque no tengo plata, pero ya perdí ese dinero, ¿no? Este es un recurso que usan solamente las empresas grandes, sobre todo las farmacéuticas, que sí entran en muchos países, ¿no? De la ley de propiedad, vigencia, hablamos de la vigencia de los 20 años, la patente desde el momento en que se solicita, pero el derecho se ejerce una vez que se es otorgado. Eso es importante mencionarlo. Europa no nos permite
ninguna publicación ni antes de los 12 meses, es decir, tiene que ser inédito para poder solicitar la patente. Pero el otro punto dentro de esto es que aunque tú solicitas y aunque no se esté en proceso de estudio, el proceso te tarda 2 o 3 o 4 años en hacerte la evaluación, tú tendrás que pagar el derecho de la patente en Europa año con año, como si estuviera otorgada. Y bueno, por lo general yo ahí siempre recomiendo cuando se meten en Europa pagar la aceleración de la patente para pues evitar, si tardas 3 o 4 años y no te otorgan la patente y ya pagas 3 años de protección, cuando realmente pues, no la puedes usar porque pues, no te ha otorgada la patente, ¿no? Entonces esta parte es importante. Bueno, este es uno de los puntos. Otro de los puntos dentro del conocimiento, bueno, es que podemos no patentar, pero podemos realizar un secreto industrial. Tendríamos que hacer una muy buena búsqueda y hacer un muy buen contrato, ¿verdad?, de confidencialidad y de uso de la tecnología para hacer un secreto industrial. Muchas veces pensamos que como no se va a pagar, no se va a registrar ante el INPI, no tiene, es más económico, pero realmente para cuidar el grado de secrecía sí conlleva tener mayores recursos, y eso es importante que lo contemplemos cuando nosotros deseemos entrar en un secreto industrial. Aplicaciones dentro de la propiedad, pues también las patentes o las herramientas de las patentes, pues son las marcas, que es lo que al final de cuentas también conocemos, y estas marcas son importantes dentro de las invenciones, puesto que las marcas son renovables, es decir, pueden terminar el periodo de protección de la patente, pero tenemos ya una marca generada de prestigio que podemos estar licenciando en muchos productos que son los productos finales de la patente. Entonces, sí es relevante nosotros considerar en las patentes las marcas, sobre todo para la parte de transferencia de tecnología. Parar un poco, porque el tema es muy largo y viene un poquito más descripción de las cuestiones legales, pero me gustaría, para poder ser más dinámicos en un tema que es bastante amplio, de manera general, ver si podemos tener preguntas o discusiones sobre la parte del área de invenciones. ¿Alguien que tenga preguntas? A ver, Osvaldo. Por favor. Bueno, aquí hay una pregunta. Si me registro ante el INPI, ¿este tiene la validez oficial a nivel mundial o solo en México? El registrar, la evaluación es mundial. Lo que va a ser solamente el derecho que vas a poder tú tener, solamente en México. No es, para yo tener validez de mi investigación o de mi trabajo de patente, para que tenga relevancia, yo tendré que solicitarlo en los países que me interese. Entonces sí tenemos que pagar ese derecho en los países. Y Osvaldo, ¿tenías una pregunta? Bueno, aquí Natalia, ¿cuál es el tiempo aproximado del trámite de una patente en México? El tiempo aproximado nos va aquí en México, de 2.5 años hasta 7 años. La pregunta que podría tener es que, bueno, pues es mucho tiempo. Sí es mucho tiempo, sobre todo en México, sí se tarda mucho el otorgamiento de patentes, sobre todo las nacionales que no se reclaman en ningún otro país. Pero el punto de eso está dado porque, a diferencia, es que el evaluador de patentes tiene que cumplir con los 3 criterios que he comentado, que es la novedad universal y la ciencia nueva creada. Entonces ellos tienen que buscar en bases de datos de patentes a nivel mundial. Existe Spacenet, existen varias bases de datos de Estados Unidos, Europa, y tendrá que comparar el documento que tú estás presentando con las novedades que tú estás presentando, lo va a comparar con todos esos documentos que existen en el mundo en ese tiempo y forma. Entonces, esa evaluación tarda mucho. Por ejemplo, yo para poder determinar la parte de vigilancia tecnológica, legalmente, tengo que esperar 18 meses, es decir, año y medio, para poder darle vuelta al ciclo y saber que cuando yo solicité esa patente no hubo nada en similitud o con grado de confusión sí, sobre todo que se parezca a lo que estoy presentando. Tendré que tener este ciclo completo. Estamos hablando de una vigilancia tecnológica donde el día de hoy solicito la patente y entonces, como los documentos no son públicos, hasta a los 18 meses se publican,
Entonces, los que entraron el día de hoy no los voy a poder ver, y los que entraron hace un año y 5 meses, entonces no los voy a poder ver. Y esa parte va a que el evaluador, pues, hacer una búsqueda tan rápida. La velocidad más rápida que se tiene en otorgamientos es en Estados Unidos, de 2 años. Ahí, si yo quiero que se más o menos a esa velocidad, entonces yo tendré que solicitarla en Estados Unidos y luego reclamar México para que las patentes que tienen que ser un monopolio controlado por 20 años. Y bueno, a los evaluadores mexicanos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues no van a arriesgarse, ¿no? Eso es algo importante, no se van a arriesgar, no estén seguros de eso. Aquí pregunta yo, el mismo comité que entrega el derecho de autor decide si es relevante lo que quiero patentar o que está basado en trabajos previos o patentes previas sin mucha innovación. Sí, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lleva a cabo la evaluación del documento, perdón. Sí, ellos hacen, el Instituto Mexicano hace la evaluación del documento, ¿verdad? Y ellos piden el documento después de que ya ellos te otorgaron la patente como tal, ellos te van a expedir, pero antes de que te lo otorguen, ellos pueden tener, al hacer su evaluación de novedad, ellos pueden requerirte, tienen 2 tipos de exámenes: el examen de forma, que es la parte legal, es decir, que cumplas con el formato legal de que si, por ejemplo, si la patente es solicitada por una institución de investigación, que lleve el representante legal de esa institución, que imprime su acta constitutiva, que como tú eres trabajador de ahí, pues entonces que lleve una sesión de derechos, entonces llévase la parte legal como tal, y que no se violen tus derechos de autor, o en este caso de inventor. Ese es el primer examen. Si existe alguna observación, pues el INPI te lo va a regresar y vas a tener que cubrir y que pagar una cuota por cada observación que ellos te hagan. Después de que pasas este examen, al año y medio, que era lo que les comentaba, se publica el documento a nivel internacional, se publica. ¿Y cuál es la importancia de esta publicación? Que todo lo que se presente después de esa publicación carezca de novedad, es decir, ya se hizo público, entonces la novedad universal para documentos en similitud ya no van a ser relevantes y van a carecer. Es decir, si existen 2 grupos de investigación y desarrollo y tú le ganas en la carrera, tuyo una vez se va a publicar, y si entra primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, todo lo que entre después de ti ya no va a tener novedad. Entonces, viene el examen de fondo. Ahora sí van a comparar técnicamente lo que tú estás proponiendo como invención con lo ya existente. Si existen realmente diferencias significativas, no obvias, que la actividad inventiva, pues te pueden otorgar la patente, pero una vez que te la otorgan, vas a tener que pagar el título y 5 años de protección, aunque sean 20. Claro que si tienen dinero, pues pagas los 20 años y te olvidas de andar pagando por cada 5 años, pero esa es la razón. Entonces, quien te entrega el documento te lo va a entregar la institución. Ahorita estoy hablando solamente de propiedad industrial. Para el derecho de autor, es mucho más sencillo. Tú tienes un manual o un artículo que quieres registrar, pues se registra y automáticamente te creen de buena fe, no te hacen un examen de novedad, te creen de buena fe, y es decir, te van a otorgar, tú pagas tu derecho y en automático te van a entregar el certificado de derechos de autor. Ahí el derecho de autor y la protección va por la vida del autor más 100 años, que es el derecho específico para México. Pero bueno, ahí son 2 propiedades, pueden sumarse, pero cada una tiene sus diferentes tipos de protección. Por ejemplo, el derecho de autor, tú quieres demandar a alguien por plagio de tus derechos de autor, tendrán que, primero, para que surja demanda, tienen que ver si realmente quién fue primero en tiempo, con pruebas, ¿no? O sea, la ley, a final de cuentas, no, aunque tú tengas el registro, no va a ir directamente con el plagiario y lo va a encarcelar, y delito federal y todo esto. Va a tener oportunidad de defenderse y ver si realmente él es inocente o no, ¿verdad? Entonces se tienen que cabildear quién fue primero realmente, no importa que tú tengas el derecho. Llevas una ventaja muy grande, sí, pero en la propiedad industrial no. Como ya hubo el gobierno, en este caso el INPI o la OSPTO o la Oficina Nacional de Patentes en Ginebra, Suiza o España, ya hicieron esta investigación. Ahí automáticamente tú ostentas un certificado de patente, que ahí sí van a ir directamente a la auditoría
a detener el plagio. Es más o menos distinto ese tipo de detalle. Sí, ¿alguien más tiene preguntas? Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, acerca de los costos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una patente solamente en México? Y si yo quiero patentar con convenio de París o patentar con convenio de cooperación, más o menos, ¿cuánto andaría un costo para tener, o sea, desde que inicio el trámite hasta que me den el título de patente? En México realmente es económico patentar. El derecho de INPI, más o menos ya con el descuento, son como 3,000 pesos la solicitud. Eso sí trae como 7,000 pesos, pero te hacen un descuento del 50% o algo así. Más o menos radica en ese rango el costo del pago de derechos. Ahí lo costoso es quien te apoye o quien te gestione la patente, y es para poder redactar el documento. Pero bueno, si ustedes lo redactan y todo, pues ya te ahorras toda esa parte y solicitas tu patente por, digo, más o menos casi 3,000 pesos, 2,800, una cosa de esas ya tramitada, ¿no? Entonces no es tan costoso en México, y lo pueden hacer como institución o como persona física, dependiendo de las reglas que se quieran mover. Pero para Tratado de París, para irme yo directamente a solicitar en algún otro país, si yo quiero entrar a Estados Unidos, pues bueno, ahí forzosamente tengo que usar un buffet, y el costo a lo mejor de arancel es como $1,200 o entre 900 y $1,200 el arancel. No, si hay ya subido, pero más o menos está en ese rango el costo de la solicitud de patente. Pero te digo, ese es puro arancel de la USPTO. Sí. Como pagas, forzosamente tienes que pagar un buffet a un abogado, te va a salir aproximadamente si por barato va a estar casi $4,000 hasta $6,000, el más barato, la patente. Pero eso sí, en 2 años y medio vas a tener respuesta de si te otorgan o se te niegan. Entonces ese es muy padre, porque al final de cuentas, pues tú puedes reclamar, solicitas en México hoy, y antes de que juntas dinero y antes de que se cumple el año, vas y solicitas en Estados Unidos con la fecha de hoy, y en 2 años y medio en Estados Unidos te van a decir, ¿sabe qué? Sí se otorga o sí tiene relevancia su patente. Te van a decir, por ejemplo, hablando un poquito de patentes, cada grupo reivindicatorio, si tú estás protegiendo proceso o dispositivo, te van a decir qué quiere primero, porque en México se puede proteger todo junto: el proceso, el dispositivo, el uso. Hablamos de 3 tipos de reivindicaciones, y entonces te van a decir en Estados Unidos, ¿cuál quiere usted? No, pues yo quiero el proceso porque es la más importante. Ya, pues hacen el análisis por proceso, te la otorgan, y entonces pues tú puedes reclamar ese otorgamiento en México, ¿verdad? Pues se aceleró. Claro que la inversión es más alta, pero ahí tenemos que ver mucho si queremos hacer negocio en Estados Unidos, o tenemos a alguien que le vayamos a licenciar esa patente en Estados Unidos. Para el tratado del PCT que comentabas, ese es caro, porque pagamos más o menos como francos suizos en dólares y en euros, y más o menos el total te va a salir casi $7,000. Ya si los transformo, más o menos el rango $7,000, pero recuerda que solamente estás pagando un derecho de esperarte 30 meses. Te vas a esperar 30 meses de elegir cualquier parte del mundo. Y una vez que elijas tú, vas a tener que pagar la entrada nacional. Entonces, ese recurso lo usan más las farmacéuticas. Pues yo ahí pues no lo recomiendo mucho. Más bien, si en un año o antes del año nosotros podemos hacer una vista rápida, un quick look, una vista rápida de validación clínica comercial, y pues mejor me ahorro esa parte y me voy directamente. Si contemplo que me voy a gastar $7,000, pues mejor directamente me voy en el país que veo que sí existe una posibilidad de transferir esa tecnología, y lo invierto en eso, ¿no? Ese es como siempre con mis clientes siempre he tratado de que eso se maneje de esa manera, para que gasten menos y sean más contundentes en poder recapitalizar o monetizar su propiedad intelectual. Muy bien. Ahora, referente a los modelos de utilidad, ¿qué tanto se reduce el tiempo? O sea, comentaste de patentes de 2, 5 a 7 años. O sea, un modelo de utilidad, ¿en cuánto tiempo se Te lo pueden otorgar en 8 meses o en año y medio. Y el tiempo de vida son 10 años de monopolio. De hecho, se conoce como la patente chiquita, porque realmente se escribe igualito que la patente, solamente que la restricción es que allí yo no puedo reclamar ni procesos ni usos
solamente tiene que ser dispositivos, o sea, algo mecánico, alguna mejora, es la que se reclama ahí. En el contexto de una patente es compleja, o sea, no es tan sencilla. Te comento eso porque yo hice una redacción de hice 3 modelos de utilidad, hice 3 redacciones y las son limpi, ¿no? Y una fue en 2020, 2021, ¿no? Pero dos siguen pendientes desde, creo que 2020 y 2020, a inicios del 2021, ¿no? Ya pasaron una ya tiene más de 2 años y la otra pues ya está por cumplir 2 años. Y ahí mi pregunta, ¿qué estará pasando? O sea, ya estoy en examen de fondo, pero ¿por qué no me responden? La primera pregunta que yo te haría es, ¿te llegó documento donde te dice que pasó el examen de forma? Sí, ya está el ¿Los documento. 3 documentos? Así es. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, porque ahorita el INPI, de hecho, tengo algunos problemas, bueno, algunas demandas contra el INPI que se metieron y ya me dieron contestación y las vamos a llevar a tribunal, porque el INPI está notificando vía internet, vía Gaceta. Entonces, si tuvieron alguna observación, tus modelos de utilidad, si tuvieron alguna observación en examen de fondo, no te llegaron a tu oficina porque te tienen que notificar al apoderado. Sí. Si no está notificado y no te notificaron a ti, pero lo notificaron vía Gaceta y así. Entonces, si lo notificaron ahí, no te has dado cuenta, entonces ya están en estado de abandono. Estado de abandono quiere decir que ya las tienes perdidas. No, pero he consultado la Gaceta y no aparece, o sea, está igual en mi cuenta. ¿La revisaste la última vez? Hace como un par de meses, fue el año pasado, pero fue 2-3 meses, ¿no? ¿Tienes tiempo? Es que metamos un escrito al INPI con un escrito por cada una de tus invenciones, de tus modelos de utilidad, haciendo alusión de quién es el revisor. Primero una amigable, ¿no? De quién es el revisor y en qué estatus está, si tienen alguna duda para el otorgamiento o para la negación, para que nos ofrezcamos, como nosotros como inventores tenemos ese derecho de decir, oye, si no lo has entendido, dime y pregúntame para poderte explicar, porque tampoco el INPI no todos lo saben, ¿sí ves? Yo lo que estoy pensando es que no sé si es posible eso, que el INPI, o sea, revise mi trabajo y diga, no, pues no es modelo de utilidad, sino aplicaría para patente de invención. Ellos mismos podrían hacer esa petición de cambio. Hay que hacerla tú. Ellos en una asesoría te pueden decir, ¿sabes qué? Tu modelo de utilidad no da para modelo de utilidad, da para más, da para una patente. Sí. Entonces ahí pagamos, no recuerdo el artículo del pago, pero es cuestión de revisarlo ahí mismo en la plataforma de pagos de derecho. Y entonces ver el cambio de pago, de decir, ¿sabes qué? Pues queda para patente, bueno, pago el patente, ¿sí ves? Para sí, que me lo uses como patente. Va a trazar un poquito más el indicativo, pero bueno, es bueno. Yo muchas veces lo que he tratado como estrategia para los modelos de utilidad es que muchas veces les digo al cliente, lo vamos a escribir o vamos a solicitar una patente para que cuando entra el examen de fondo y me dice, ¿sabes qué? No te da para patente, entonces hago la viceversa. Entonces cambio a modelo de utilidad y que hacen automático me lo dan. Okay. Pagué una tasa más alta de patente, me lo investigan como una patente, pero cuando va a estar tardando después de que publican en el mes 18, pues hay que estarle hablando al INPI. Hoy en día es complicado hablarle al INPI por las cuestiones de comunicación. Lo que ellos tienen hoy en día es en la plataforma que tú pidas una cita. Tú le pides una cita con el nombre de tu invención, con el registro de solicitud, y ellos te van a atender. Y entonces ahí te dan 20 minutos. Entonces tú necesitas tener ya todo el bien específico, bien estudiado para poder hacerle las preguntas necesarias y que ellos te puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a ocupar otra cita para que te recomiende. Y entonces ellos ya buscan al evaluador, oye, ¿qué pasó con esta? Y podemos llegar a ese acuerdo de que tal vez tu modelo de utilidad tiene para patente o simplemente no lo han revisado, lo tienen traspapelado y hay que decirles, hay un derecho que después de los 3 años puedes tú pedir que se te otorgue el documento porque ellos no han cumplido con tiempo y forma. Okay. Hay que revisar, tendríamos que revisar bien los artículos de ley para reclamar ese punto y poder meter ese gol de esa manera también es válido. Ok, sí. Y bueno, tengo de una marca. En el 2019 hice el registro de una marca y ahorita creo que ya a los 3 años hay que hacer un trámite de uso de marca. O sea, si no, ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Lo pierdes? ¿Tienes que volver a solicitar la marca? Otra vez el pago completo. El pago completo, los 3,000 y algo, en vez de pagar ahorita 1,100 pesos, lo que tienes que pagar, y se tiene que hacer en el tiempo, ese es bien cizañoso. De hecho, se me hace algo muy, muy complicado de que forzosamente no lo puedes pagar antes
de los 3 meses de que se te va a cumplir, pero si se te pasa, o si lo pagas antes, pues no te vale el pago, ¿no? Sí. Y si lo pagas y si lo metes después, pues la pierdes, ¿no? Entonces sí tienes que estar en el mes y medio antes y el mes y medio después, ¿no? Entonces, de cuando se te cumplen los 2 años para que pagues el uso real de la marca. Pero ellos no te mandan, ya después de eso, no mandan ningún aviso, ¿verdad? No, no mandan ningún aviso. no manda nada. Nada. No, eso es totalmente, yo ahí recomiendo mucho que hoy en día que tenemos a San Google, que tienes el calendario de San Google, le pongas la alerta y te mande las alertas, o sea, ahí hay que poner ahí toda la base de datos de lo que tenemos como pendiente en la agenda para que te esté mandando las alertas de estos periodos para cada proceso. Sí es a no ser que, bueno, si te haces un programita por ahí de avisos para las bases de datos para este tipo de detalles, pues mucho mejor para que tengas un control, porque sí es una problemática los tiempos, sobre todo para la parte de propiedad industrial, los tiempos legales se pueden ir en ese punto, ese es el detalle. Okay. Entonces, para marcas hay que estar en tiempo para que puedas hacer el pago de marcas, del uso real de marcas. Una vez que lo pagas, entonces ahora sí ya te vas hasta los 10 años y cuando cumplan los 10 años, pues pagas la renovación y pagas el uso de marca en ese momento. Bueno, pues no sé si alguien tenga preguntas de lo que se ha visto hasta ahorita, algún comentario. Dudas o comentarios. Decidí cortarle hasta aquí porque es mucha información, entonces hasta aquí la parte del área de propiedad industrial, pues para que ustedes pudieran ver más o menos qué es lo que se lleva más en la parte de invenciones y en el área de investigación y desarrollo, ¿no? No porque la parte de los derechos de autor no sean importantes, sí son importantes, pero los productos como más notables son estos, ¿no? Entonces, es donde ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, pueden solicitar una patente antes que el artículo, porque la patente es confidencial 18 meses, es decir, ningún revisor de artículos va a poder ver una información confidencial ante la base de USPTO o INPI o la WIP o cualquiera de estas oficinas en todo el mundo, en el área de propiedad industrial no se pueden visualizar. Entonces tú puedes solicitar la patente, puedes solicitar el artículo y sin problema alguno. Entonces eso es algo, una recomendación, y una vez que se publica la patente, pues entonces ustedes pueden ostentar o pueden presumir que tienen ya una publicación internacional, porque va a ser dada en la Gaceta, tanto en SIGA en México, por ejemplo, en la Gaceta que se visita Reinaldo, pero también la puedes ver en la PASEMET, en la oficina de patentes internacionales de Ginebra, Suiza. Entonces pues también ahí puedes ver esa parte, ¿no? Pues no hay ningún problema con que tú puedes ostentar, imprimir y ver que eso fue publicado. Entonces esa publicación se da por default. Entonces pues va sumando a tu currículum, ¿no? Que es algo también bien, ¿no? En ese sentido. Iridian dice que si hay algunas herramientas. El INPI tiene página de búsquedas, tiene 2 páginas de búsquedas, tiene sigainpi.gov y tiene vidop.inpi.gov. Entonces, en una son las publicaciones y en otras son ya las otorgadas. Puedes revisar hasta el documento, un documento guía, puedes bajar un documento guía que el que más se parezca y con eso te puedes guiar sobre esa patente. La Gaceta. Entonces, por ejemplo, mira, este es un buscador para la oficina aquí de INPI. Podemos entrar aquí, búsqueda simple, patente, y pones la palabra técnica o el nombre de inventor. Si tú quieres buscar al inventor, pues bueno, tú le pones aquí el nombre del inventor. Por ejemplo, yo busco a Héctor Helguera Ortiz, van a aparecer todas sus invenciones, estufas ecológicas, ¿no? Entonces, esto es puedo entrar directamente al expediente. Aquí viene el expediente, pues le meto al expediente y me manda a Vidop. Ahí ustedes pueden checar arriba en el dominio, dice Vidop, pero bueno, ahí puede entrar cualquiera uno desde el documento que se solicitó, todos los oficios y hasta el título. Puedo descargar al título que se otorgó. Entonces, todo el proceso todas las promociones y requisitos que se tuvieron, 33 procesos que se checaron para otorgar esa patente, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a entrar directamente a Vidop, inpi.gov.mx. Entonces, yo aquí también puedo hacer búsqueda rápida o búsqueda estructurada. Búsqueda rápida, pues bueno, y puedo poner también igual, aquí también pensé para marcas, pero puedo poner, por ejemplo, aquí pongo Núñez Montal, también fue uno de mis clientes, y puedo ver las patentes que están aquí, aparato y método para la producción, ¿no? Puedo ver el expediente en específico. Entonces, pero aquí solamente se ven las otorgadas, ¿verdad? Puedo entrar a una internacional que esta es obligada a que la hagan PASEMET. Ustedes pueden checar que aquí dice búsqueda avanzada, en todo el mundo, más de 100 países.
Pues aquí igual puedo poner palabras en inglés de la solución o la problemática de lo que yo vaya a... Aquí lo importante es que no saturen todos los campos, ¿no? Que podamos, si es patente, esta es la PCT World, si es internacional, si conozco el número, pues lo puedo buscar. Si es por alguno de los países en específico, puedo buscar aquí con el número de la solicitud del país, búsquedas más especializadas, pero igual si quiero buscar por el inventor, también lo puedo hacer. Aquí están las patentes buscadas por inventor, puedo revisar los documentos, la ficha bibliográfica, quiénes son, quién es el título, el número de la patente en México. También están patentes, inventores, quién es el solicitante o el dueño, el resumen, puedo cambiar el resumen de inglés a español, documentos citados, guía de patentes, también puedo ver las que si hay en Estados Unidos o no esta misma patente y así. Entonces esta también es una de las patentes obligadas. Puedo ver el documento original, cargarlo completo, entonces esta también es obligada. Otra de las bases de datos, la USPTO, tal uspto.gov, aquí ya entro a patentes, yo aquí puedo búsqueda simple de patentes, publicar sheet, le dan aquí las secuencias del área tecnológica, secuencias genéticas, que me manda. Ahí está, aquí puedo poner por búsquedas por número, pues aquí puedo poner el número de la patente y la conozco y me va a dar las búsquedas. Pero también por palabras, por palabras. Bueno, ahí no sé por qué no me la dio, pero por números o por palabras. Aquí está el avanzado y el básico. El básico, aquí podemos poner la palabra clave que ustedes quieran y va a ser la búsqueda. Cualquier palabra, las búsquedas, mira. Sí. Títulos, inventor y publicación. Aquí ya entramos nosotros a lo que nosotros queramos, ponemos la palabra clave que nosotros queramos. Puedes poner dos. En la problemática yo siempre trato de que se hagan combinaciones y permutaciones, siempre es decir, tengamos la palabra de la solución, de la propuesta de investigación o de invento y la solución de la problemática técnica. Entonces, usando combinaciones de esas palabras, podemos encontrar la mejor número de documentos. Yo tengo una base de datos y llevo a cabo. Esta es una base, soy asesor de la oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Juárez y tengo a cargo esta base de datos que es de paga. Se pagan aproximadamente como $10,000 anuales para poder hacer búsquedas, pero este buscador puedo tener, si ustedes pueden ver, puedo tener varios tipos de búsquedas, una búsqueda rápida, búsqueda para patentes en búsquedas latinas, pero esta es la que para condiciones legales de búsqueda. Y esta que es la semántica, casi todos los buscadores que se tienen son búsquedas booleanas, es decir, hay que poner la palabra como tal, ¿no? Sobre las palabras, esta ya tiene inteligencia artificial, entonces busca mejor y puedo comparar las patentes, ¿no? Y puedo sacar tendencias. Aquí puedo escribir tanto en español como en inglés. Con esa búsqueda puedo ver que hay 17 documentos de patentes ya más específicos. De aquí automáticamente en la búsqueda me dice las que están en rojas ya están caducadas y las que están en verde pues están vivas. Por ejemplo, aquí veo que hay 2 mexicanas, ahí está en Europa. Puedo tallar los documentos en específico. Esta es la familia de patentes. Microalga extracto para la agricultura, uso de agricultura. Y entonces, bueno, me puede decir, esta es la familia de patentes de cada una de ellas. Pero también puedo comparar, aquí puedo comparar el estatus, puedo traducir, puedo hacer más sobre ese tipo puedo optimizar, queda más completa que aquellas no me lo dan, entonces es un trabajo que puedo hacer. Por ejemplo, aquí me da por empresas, puedo ver las empresas, pero si yo voy a optimizar aquí por parte de tecnología, puedo buscar qué tipo de invención es lo que yo tengo, si es de la bioquímica, bebidas, microbiología, enzimología. Puedo hacerlo mucho más y cada una de esas puede toda ser más específica, entonces puedo tener una búsqueda muy puntual para encontrar cuál es el documento que más se parece. Y puedo sacar también una tendencia. Todas las bases están y, por ejemplo, yo aquí puedo ver la historia de esta tecnología. Por ejemplo, este tipo de productos, esta tecnología va del 29 de abril del 2015 al 28 de diciembre de 2022. 7 años, 7 meses, 29 días. 20 países, 15 asignadas, puedo ver 73 patentes, el 91.3 son patentes, otras figuras jurídicas, ¿verdad? O artículos sobre todo, que no hay ningún modelo, ningún diseño. Puedo ver aquí en qué países, puedo ver las otorgadas y las solicitudes hechas y contra las solicitudes otorgadas, en qué área más, en qué país. Esto me sirve para hacer el estudio que les comentaba. Por ejemplo, aquí veo que donde más publican y donde más patentan de mi invención,
pues es Europa, es la comunidad europea, después Estados Unidos, después China y luego Francia. Las áreas biotecnología, materiales básicos de química, tecnología ambiental, química de alimentos, farmacéuticas, de agentes legales. Aquí puedo ver que, por ejemplo, China cuánto tiene, pero también puedo poner sobre México y ver que México tiene una otorgada, una solicitud, vivas, muertas, pero por ejemplo aquí hay un dato que es importante, esas que más patentan, estudio, las palabras claves de los conceptos. Por ejemplo, aquí están los inventores. Yo puedo buscar cuántos artículos está, o hacer una búsqueda, si ustedes hay artículos o trabajos de investigación que fueron citados, pues los pueden buscar y ver qué patentes tienen, porque muchas veces pues ellos publican, pero ya tienen patentes, ¿no? Ya van a la delantera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Lepin pues tiene 4 patentes publicadas, Ismael tiene una, aquí van una, y aquí pues, cada uno, más o menos. Esto me sirve para sacar los tiempos de la vida útil, tanto comercial como legal de una patente, para poder hacer una planeación. Más o menos esto es lo que manejamos. Pues muy bien, no sé si tengan ahí más dudas. Bueno, este tema pues es bastante largo, pero bueno, más o menos en cuestiones generales, esto es la parte del área de invenciones, lo que estuvimos viendo y un marco general en la cuestión de derechos de propiedad industrial. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al maestro en ciencia Roberto Carlos Salas Segoviano por su valiosa participación con la ponencia La propiedad intelectual, el ABC de emprender y startups, bases tecnológicas y tradicionales, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 20 de enero de 2023.